Lugo, gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, sabes del aprecio y además el afecto, pero además por tu trabajo periodístico, por tu labor, por tu rigurosidad. Plasmaste aquí la historia de 26 capítulos, que son 26 historias en sí mismas, que incluyen desde Néstor Kirchner hasta Romina Piccolotti, por decir algo que Así está es. casi allá a lo lejos en la historia argentina y que, sin embargo, todo lo unificás con un criterio que tiene que ver con el ABC de la corrupción, como vos lo definís. ¿Cómo entender esta lógica y esta dinámica? ¿Qué es lo que vos ves como vaso conducente a través del paso del tiempo y de los años, de los últimos 12 años de gobierno kirchnerista? Un sistema. Eso. Lo que observo es que hay un sistema de protección, de corrupción, que incluso excede el kirchnerismo. Y que además acá hay que aclarar un punto. No es que esto es un libro anti-kirchnerista. Lo que estoy exponiendo acá es que hay algo por debajo de la superficie que con el próximo gobierno, no importa si es rojo, amarillo, rosa, verde, da igual, que va a continuar. ¿Por qué? Porque el desafío está ahí. La idea de la piñata va también por el mismo lado. Es la idea de decir, mira, acá hay un reparto. ¿Qué pasa con que va por el juego un antecedente de Nicaragua? Pero ¿qué pasa con una piñata? ¿Qué es? Cae y todos rapiñan. Claro, tenés los que se benefician de rapiñar y los que quedan afuera. ¿Y qué pasa? Que a su vez no hay sanciones para quienes se pasan de la raya. Bueno, este es el desafío. Y es muy importante cuando vos marcás en el libro los capítulos y las historias, y es muy importante cuando vos lo despojás de un proceso político exclusivamente, porque aquí los actores intervinientes son buena parte del marco societario que cobija ciertos actos. Así es. Incluye a la justicia, incluye a los sistemas de seguridad, incluye a los empresarios, incluye a los jefes sindicales, incluyen a los grupos de medios. En efecto. Acá lo que se observa es que hay, si querés, capítulos. Cada capítulo es una letra del abecedario. A, aerolíneas, B, va, S, chicones, D, debido, E, Echegaray, etc. Ahora, si tomás un caso aislado, vos podrías hacer un Ricardo Jaime. Bueno, es una oveja descarriada, un desvío, se extralimitó, pero solo él. ¿Jaime es el que más causas tiene? Sí, pero podrías decir, es la excepción. Ahora, cuando se abordan distintos casos y empezás a ver que se repiten las prácticas, que se repiten a los jugadores y que hay conectores, es decir, jugadores que aparecen una y otra vez en distintas historias, ya deja de ser una situación para ser en realidad un sistema. Cuando además observás que, por ejemplo, uno toma el desembarco de, por ejemplo, los Eskenazi en YPF, vos decís, bueno, su sagacidad empresaria, o que quizá cayeron justo en el momento correcto en el lugar indicado. Ahora, y si te digo que, por ejemplo, el propio operador que intermedió entre la Casa Rosada y los españoles habla conmigo y me habla de cómo negociaron el desembarco de los Eskenazi, y cuando además si te digo, Paulino, que después termino hablando con el equipo, el núcleo íntimo de Cristóbal López, y te cuenta que Néstor Kirchner le ofreció entrar en YPF y que ellos decidieron no entrar porque dijeron, no nos da la espalda. Claro, ahora, visto después, dice, si hubiera sabido que me iban a dar las mismas facilidades que le dieron a Eskenazi, me tiraba de cabeza. Porque ahí hay que explicar algo que es anecdótico y no tanto. Eskenazi ingresa sin plata. Exacto. Y es más, la plata que utiliza para pagar la porción del paquete accionario 14%, ayúdame, que compra Eskenazi a Repsol, se lo dan las utilidades que el propio Estado le permite girar a Repsol, y como consecuencia ese 14% que le pertenecía implicaba el dinero suficiente para pagarlo. En efecto. Y vamos... O sea, hizo un negocio sin plata. Exacto. Y vamos más allá. Y hoy lo mantiene. No, ahora está complicado. Y de hecho han tenido ahí una situación. Y esto es lo interesante, que es, si vas al punto, es correcto. Si vas al sistema, se pone más interesante aún. ¿Por qué? Porque recordemos, si vos decís solo YPF, bueno, es la sagacidad de los Eskenazi. Ahora, y si de repente decís, Paulino, que en el mismo periodo, 2007, 2008, 2009, ocurrió que emisarios de Lázaro Báez tocaron la puerta de Shell, y que al mismo tiempo estuvieron con Petrobras, y que al mismo tiempo ocurrió en eso, una vez puede ser, 2 es coincidencia, 3 es casualidad, 4... Sí, claro, Rudy Ulloa ofertó $300 millones para comprar Telefe. Y acá tenés otro aspecto que es, la piñata, la verdadera historia de la piñata viene de Nicaragua, 1990, en 30 segundos ocurre una elección y la celebran porque nunca imaginaron que le iban a perder. Daniel Ortega pierde. Es impresionante el caso. Y gana pierde Chamorro, frente a Violeta Chamorro. Violeta Chamorro. ¿Y qué ocurre ahí? Celebran lo que desde entonces se conoce en Nicaragua, y se puede googlear, o sea que es algo conocido, se conoce como la piñata. ¿Qué es?
se juntaron y repartieron 1.300 millones de dólares. Uno dice, es mucho, es poco. Como efecto comparativo, el PBI anual de Nicaragua en ese momento era 1.013 millones de dólares. Es decir, se repartió más que todo el PBI de todo Nicaragua de todo un año. Ahora, ¿qué hicieron? Era, en teoría, y esto era una idea política, te puede gustar o no, pero una idea política. Era decir, si tenemos que abandonar el poder y tenemos que caminar por el desierto durante los próximos 4, 8, 10, no importa, años. entonces tenemos que tener fondos para movernos. Entonces, no era que vos te tenías que llevar el dinero al bolsillo, era, vos vas a comprar estaciones de servicio, vos vas a comprar estaciones de cine, vos vas a comprar fábricas, estancias, ingenios azucareros. Ahora, cuando yo venga y te diga, necesito 3 millones de dólares de cada uno de ustedes para hacer la campaña electoral, dame. Cuando vos tengas que un juez me está molestando, dame 1. Ahora, esto que era una idea política, que, te reitero, esto no es un invento de la oposición. El propio Daniel Ortega lo defiende públicamente y te dice, y hay una entrevista incluso con Miguel Bonazo en página 12 en cual te da la explicación política de esto. ¿Te puede gustar o no? Ahora, lo que suele ocurrir con ese tipo de ideas políticas es el derrape. Y terminamos con casas en Managua de 6 millones de dólares en las cuales viven los referentes del sandinismo. Entonces, aquí, Néstor Kirchner, que hablaba conmigo, y para mí, a ver, otra vez, para aclarar que esto no es un libro antikirchnerista, yo creo que Néstor Kirchner, los primeros 3 años de Néstor Kirchner fueron de los mejores, junto con los primeros 3 de Alfonsín, desde el retorno de la democracia. Y yo me llevaba bien con Néstor. Ahora, Néstor quiso crear una burguesía nacional. Exactamente. Vos un poco lo que contás en el libro es eso. Néstor envidiaba a Brasil. Correcto. Y te decía, al empresariado paulista, digamos. Entonces él decía, tenemos que impulsar una nueva burguesía nacional. Y eso implica que empresarios locales crezcan. Ahora, una cosa es el pensar en una burguesía nacional que después deriva en el capitalismo de amigos, que después termina en muchachos como el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ahora acusado de quedarse con la máquina de hacer billetes. O Ricardo Jaime, que termina volando en un avión de 4.2 millones de dólares. O Rudy Ulloa, como bien decías vos, Rudy Ulloa, que no tengo ningún problema con ese oficio, que es muy digno, el de vendedor ambulante de sándwiches de miga. Se ponía un canasto y vendía los distintos sándwiches de miga por los ministerios en Río Gallegos. Trabajaba para la fábrica La Galleguense, que es una fábrica chiquitita en Río Gallegos. De esto hace 25 años, más o menos. Y 25 años después, terminó ofreciéndole 350 millones de dólares a los españoles para comprar Telefe. Bueno, está el caso de Lázaro Báez, sin ir más lejos. Lázaro Báez que tiene casi, describís, 400.000 hectáreas solo en la Patagonia. Lázaro Báez pasa de ser un empleado bancario a tener el equivalente, ya demostrado con papeles que nosotros los tenemos, el equivalente a 13 capitales federales en superficie. Y en realidad nosotros, a través de empresas vinculadas con él, calculamos que tiene 23 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, solo en tierras, solo en superficie, en metros cuadrados, hectáreas y demás. Lázaro Báez, que crea la empresa Austral Construcciones 15 días antes de que Néstor Kirchner asuma como presidente. Exacto. El 25 de mayo del 2003. Pero, y otra vez, vamos, una cuestión es la decisión... Quiero decir, no era un empresario antes que... Y acá está el punto. Esta es la diferencia con Cristóbal López, que vos describís en el libro. Cristóbal dice, yo soy antes que... En todo caso, me beneficio con cierto marco de influencia. Hablando con la gente, porque otra vez, otro de los aspectos interesantes de esto es, que vos me conocés, siempre doy el derecho de réplica previo. Te llamo para decir que voy a publicar. Te llamé a todos. Y termino hablando desde Oscar Parrilli, el actual jefe de la CIDE, hasta el entorno íntimo de Lázaro Báez, el entorno íntimo de Néstor Kirchner, hablé con incluso ex secretarios privados, hablo con el operador que intermedia entre los españoles y Eskenazi, hablo con los que quieras. Y lo que es interesante, lo que te cuenta la gente de Cristóbal López y lo que te cuenta la gente de electroingeniería, por ejemplo, es, Néstor te agarra y te dice, mira, esta fábrica, la que hace estas máquinas, está por colapsar. Va a reventar, van a quedar 300 familias en la calle. ¿Sabes qué, Paulino? Dame una mano, encárgate. Y vos decís, no tengo la más mínima idea, solamente uso esos aparatos, pero los uso. Sí, claro. No te preocupes, yo te voy a dar una mano, sé que te voy a dar créditos del Banco Nación y te damos un fideicomiso, vos encárgate. Claro, esto es una idea positiva, que después que te contraten a vos, que no tenés idea de esto, es otro tema. Pero una forma de decir, me encargo y evito un problema. Cristóbal se queda con Paraná Metal con esa idea, porque Néstor se lo pide. Ahora, esa idea... es una, y otra es cuando terminaste con un ex bancario de Santa Cruz,
dueño de Austral Construcciones, la nave insignia más grande, y terminaste con Lázaro Báez acumulando media docena de reportes de operaciones sospechosas con bolsos de dinero que él mismo cuenta, y tengo la copia del expediente administrativo, de cómo entraban los bolsos por buquebús desde Uruguay con dólares que él los metía en Austral Construcciones. Vale la pena decir que contás alguna vez que va a una sucursal bancaria y decide depositar millones de pesos. Vale la pena decir que cuando vos decís los 20 y pico de reportes, o docena de reportes, que ahí no actuó el organismo Contralor. Durante años hicieron la vista gorda porque se suponía que eran amigos. ¿Cómo voy a decir tal o cual cosa? Y ese es el sistema. Ese es el sistema. Porque, digamos, que haya corrupción en un proceso político, huelga decirlo, difícilmente no encontremos país que no los tenga. El problema es cuál es el castigo una vez que se detecta. Y la Argentina tiene una vara muy chiquitita. Es más, se detecta y no termina en prisión. La letra G es Gilles Carbó. Y esto, otra vez, vamos más allá, Paulino, de los nombres. ¿Sí? Porque Gilles Carbó en sí mismo. Vamos más allá. Estamos hablando, la letra G y la idea de ese capítulo es precisamente hablar de los organismos de control. Y podemos hablar de la Procuración, los fiscales, la Unidad Antilavado, la Fiscalía de Investigación Administrativa, la Oficina Anticorrupción, la CIGEN, la AGN, y puedo seguirte, hay un rosario de organismos de supuestamente control que no controlan. Y este es un tema, y por eso otra vez, va más allá de hoy el kirchnerismo, y va más allá del próximo presidente, si amarillo, naranja, rojo, verde o azul. Estamos hablando de un sistema que te lleva a, y hay un muy buen análisis que han hecho varias ONGs e incluso una oficina del Ministerio Público Fiscal. Hicieron un relevamiento de los 750 casos de corrupción más importantes durante 25 años. 750 casos. Desfalco estimado de 13.000 millones de dólares. Solo hubo condena en el 3% de los casos. El funcionario público de más alto rango que registró una condena en ese momento cuando hicieron ese estudio era una secretaria de Estado, María Julia Sobray. Entonces lo que te está hablando, además, era que el resto, la inmensa mayoría de esos casos de corrupción, cerraban no porque se verificaba que en realidad no tenía asidero del escándalo. No, por prescripción. El mero transcurso del tiempo. Vos tenés un sistema que te lleva a que, por ejemplo... O sea, que a medida que el tiempo pasa, juega a tu favor. Se cierra. Entonces vos tenés una situación insólita en la cual Siemens reconoce a nivel mundial el pago de coimas a funcionarios y no hay condenas en Argentina. Skanska reconoce el pago de comisiones indebidas por sobreprecio y demás, y hecho a sus propios ejecutivos de la justicia argentina le dice, en realidad no hiciste pagos indebidos. Porque fue una cosa entre privados. Entonces, en definitiva, terminaste con que incluso cuando los que son los protagonistas te dicen, metí la pata, el propio sistema te dice, no lo metiste tanto. Escuchándote, Hugo, y leyendo el libro, me llegó una impresión, y te la pregunto, vamos a la pausa y después me lo respondes. ¿Viste que el kirchnerismo habla mucho del poder real? La presidenta siempre se queja de que el poder real está en otro lugar, que el verdadero poder es Clarín, el verdadero poder es la YEL, el verdadero poder es otro, siempre es otro. ¿Ellos quisieron ir por quedarse con el poder real? ¿Por el poder permanente? ¿Me lo respondes en un minuto? Pausa, ya venimos con Hugo Alconadamón a propósito de la piñata. De esto estamos hablando. Seguimos con Hugo Alconadamón. Bueno, quedó planteada la idea. ¿Van por el poder real? Néstor quería sentarse a la mesa del poder permanente y él decía que para poder sentarte en esa mesa, esto excede la política, vos tenías que ser parte del sistema, parte del establishment, vos tenías que ser empresario. Porque, a ver, ¿qué queda? Cristóbal queda consolidado como un grupo empresario de los más importantes de la Argentina. Intereses hidrocarburíferos, criaderos de conejo, empresario de medios, tiene concesiones de servicios públicos, peajes. Claramente es algo permanente de cara al futuro. En efecto. O sea, y la ley de medios tampoco le afectó lo que debió haber afectado. De hecho, raya con la legalidad muchos de sus emprendimientos y proyectos, digamos. Después aparece Lázaro Báez. Yo creo que Lázaro Báez es, en todo caso, el que quizás culmina con el kirchnerismo, ¿o no? En efecto. Porque además tiene una deuda de 200 millones de pesos, inclusive con el Banco Nación, hoy. Que ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Los tres grandes íconos, si querés, son muy distintos entre sí, pero son Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Cristóbal López. Sí. Rudy Ulloa era como el hermano menor, ¿sí? Era el cadete, porque realmente era el cadete en el estudio jurídico, después lo que conté antes y demás. Y muerto Néstor Kirchner, como su vínculo era con el ruso, como él le decía, no con la rusa, como también le dice a la presidenta, se terminó, quedó atrás. Tiene hoy diálogo con Máximo, pero no con la presidenta, Rudy. Lázaro Báez, como bien remarcaste, su apogeo es con el kirchnerismo
Y el enorme riesgo que tiene Lázaro Báez es convertirse en el Gualtieri de Eduardo Duhalde cuando se va de la provincia de Buenos Aires, revienta su empresa y lo lleva a un quebranto para el Banco Provincia por más de 100 millones de dólares. La pregunta que queda es qué ocurrirá con todos los créditos y toda la deuda que tomó el grupo de Lázaro Báez con, por ejemplo, el Banco Nación. El próximo presidente, ¿le dará una nueva obra pública a Lázaro Báez o ha quedado tan pegado al kirchnerismo que sería una señal política que quizá el próximo presidente no quiere tomar? Y por lo tanto, entonces, Lázaro Báez va a estar en problemas. De hecho, Lázaro Báez intentó, y a mí me consta y tengo datos y me lo han confirmado del propio grupo Báez, que intentó vender la empresa, claro. toda la empresa a los chinos. Y los chinos de nuevo dijeron, no, gracias. Cristóbal López, por el contrario... Bueno, el negocio de Lázaro Báez final era lo que se está construyendo en la Patagonia, las dos centrales que financia China, la Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, y finalmente, estallado el escándalo 2012-2013, ya no recuerdo, creo que 2013, sí. Naturalmente quedan fuera de carrera. ¿Les pasó lo mismo? Recordarás y vos termina entrando bien. Electroingeniería, otro de los empresarios amigos. Pero que en definitiva era el plan B. Que lo mismo que ocurrió, recordarás vos, con el caso Siemens, que era los pasaportes, el contrato de confección de los pasaportes y DNI. El ganador previsto, el caballo del comisario, era Alfredo Yabrán. Y en realidad el grupo Siemens era el convidado de piedra, era el número 2. El famoso sparring, uno podría decir, digamos. Y de repente Domingo Cavallo anuncia las mafias enquistadas en el poder. Menciona a Yabrán, voló por el aire. Y de repente dicen, Siemens, vení. Y terminó lo que terminó. Entonces aquí, y es muy bueno el punto que vos remarcás, ¿qué ocurre después del kirchnerismo? Y acá también hay un dato que es interesantísimo. Cuando uno hace un relevamiento de todos estos casos y personajes y demás, todos una y otra vez te marcan que hay un antes y después de Néstor Kirchner. Y entonces tenés, cuando estaba Néstor Kirchner vivo, era como un sistema solar, un sistema radial. Néstor y todos los interlocutores. Entonces, por ejemplo, el operador que conversa y abogación por enriquecimiento ilícito habla conmigo para este libro. Y entonces me dice que Néstor Kirchner le dio la orden, cerrala rápido. Tan rápido fue que creo que duró 48 horas. Ahora, ¿qué fue fines ocurría? del 2009, diciembre del 2009. Exactamente. Ahora, ¿qué le dijo Néstor? Acusación, que contemplaba serias irregularidades en la presentación de la declaración jurada. Que de hecho los propios peritos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas determinaron, en un estudio oficial que también tengo y lo consigno acá en este libro, que hay por lo menos 22 millones de dólares de pesos que no pueden explicar. Porque había, entre otras cuestiones, plazos fijos en dólares al 20% anual. Ahora, lo que había aquí... escucharon bien, en otro país, en otro banco. Ahora, lo que había aquí, es por demás interesante, era la orden que le dio Néstor Kirchner a ese operador era, vos hablas solo conmigo. Entonces este operador me cuenta que en un momento lo aborda Julio de Vido, le dice, necesito una mano, que no sé qué. Le dice, yo solo hablo con el presidente. Y se terminó. Ahora, muerto Néstor Kirchner... ¿Cómo recomponer todo eso, no? De repente lo que ocurre es que varios pequeños satélites, que hasta ese momento eran solo esos, pequeños satélites empiezan a cobrar otra relevancia. Carlos Zanini, Aníbal Fernández, Julio De Vido y el propio Máximo Kirchner. Ahora todo quedó compartimentado, ya no está más este efecto de irradiación que marcabas. Y algo más, hay varios jugadores que eran preponderantes con Néstor, que con Cristina ya no. Entonces Cristina llega Rudy Ulloa, Ricardo Jaime, Ernesto Gutiérrez, y empieza a aportarlos uno por uno. Y ahí ves donde hay algunos que, de hecho, si uno revisa los diarios de la época, ven una preponderancia pública, y hoy Ernesto Gutiérrez está en Panamá. Quiero hacerte 3 o 4 preguntas que me llamaron la atención del libro y no quiero dejarlas pendientes. Lo primero, lo de Antonini Wilson nadie lo fue a reclamar, los casi $800.000 de esa famosa valija, etcétera. Si uno de los televidentes quiere, se tiene que presentar hoy ante la justicia argentina, según el ordenamiento legal vigente hoy, tiene que reconocer que la valija es propia, hay una multa del 50%, el otro 50% se lo lleva a su casa, $400.000. ¿Lo pensaste? No, no, gracias. Respecto a el caso Romina Piccolotti, terminó del peor modo. Ahora fue casi subsidiaria, porque ahí es amigos, contrataciones de familiares, ¿no es cierto? Alguna irregularidad menor, comprar regalitos, comidas caras, no más que eso. Yo sé que uno de los puntos que yo me hacía la pregunta era ¿por qué algunos sí pudieron avanzar y otros no? ¿Por qué sí se pudo avanzar y se llegó hasta incluso en la condena de Felisa Micheli con la bolsa de... 4 años. ¿O por qué se pudo avanzar sobre Romina Piccolotti que ahora está al borde del juicio oral? ¿O por qué se pudo avanzar ahora sobre Ricardo Jaime que está... ¿O por qué sobre Vudú?
Y la respuesta de múltiples operadores dijeron porque se cortaron solos. O sea, es un sistema, si te abrís, mexicaneás, terminás del peor modo. Y recordá un punto ultra específico del caso Chicone. Néstor Kirchner muere el 27 de octubre de 2010. 28 de octubre se llama Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Diolfan, el fondo controlante de Chicone. 29 de octubre, mientras que lo están velando el cuerpo de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, se celebra la Asamblea Extraordinaria y meten por la ventana una sociedad uruguaya con acciones aportadoras que se llama Dusbel, que la metieron tan por la ventana que recién logró regularizar sus papeles 7 meses después. ¿Por qué ese apuro? La sospecha que tienen los propios, no los ajenos, los propios, es que Vudú se pasó de piola y se la quiso mexicanear. Hablando de eso, tenés un capítulo destinado al triple crimen, es el capítulo de la T. Aquello que consternó a la opinión pública el 13 de agosto del año 2008. 4 disparos a 2 de los 3 que fueron hallados boca abajo, esposados, etc. Y 8 disparos a 1 de los 3. 6 días desaparecidos, así la opinión pública se conmueve con lo que se conoce como el triple crimen de General Rodríguez, primer gran caso que pone el delito y el ajuste de cuentas dentro de la ilegalidad del negocio ilegal del narcotráfico. ¿Está bien? Sí. Volvió sobre el tapete, naturalmente. ¿Qué opinión te amerita lo que ha pasado? Que todavía queda mucho por investigar. Como bien remarcaste, triple crimen ocurre en agosto de 2008, se están por cumplir ahora 7 años. De inmediato empiezan las sospechas y las investigaciones, que fue muy buena la investigación del fiscal Vidone, y logra avanzar hasta la puerta de un muchacho de Quilmes, vinculado a la barra brava de Quilmes, que se llama Martín Lanata. Que es el que apareció en público en efecto, el domingo. Que ese señor ya de inmediato, en aquel momento, era un bravucón, una persona de hablar demasiado, y sostenía y se ufanaba de sus supuestos vínculos con Aníbal Fernández. Y que cuando todo esto empieza a salir a la luz, allá por 2009, él mismo, el propio Lanata, toma el toro por las astas, toma la iniciativa y decide mandarle un email al mail de Aníbal Fernández diciéndole: yo la verdad lamento todo esto que está ocurriendo ahora, porque yo a usted no lo conozco, pero ya que le estoy escribiendo ahora, le pido una mano para poder hacer una serie de cosas en el RENAR. Ahora, y ahí que es lo que muestra Aníbal Fernández como descargo en ayer, efecto. ayer. Ahora, hay una pregunta básica. ¿Cómo consiguió el email? Se lo dio Yo Meissner, sí hablo con hablaba. Aníbal Fernández. Yo sí hablo con los voceros. Yo el mail de Aníbal Fernández no lo tengo. ¿Cómo lo consiguió Lanata? Entonces, como primera pregunta, vamos más allá, porque además acá también está otro riesgo. ¿Cuál es? Los que dicen pero no cumplen. Vos tenés gente que habla demasiado y que dicen, por ejemplo, que es amigo de, no sé, sí, claro, de quien fuere. Y no lo conocen. Ahora, puede ser que tengan un amigo de un amigo de un amigo en común. Y a partir de esa serie de cadenas de vinculaciones digan que lo tienen. Y puede que no sea. Ahora, sí es cierto que Martín Lanata, él sí decía que era amigote y que se conocía y que era un vínculo con Aníbal Fernández. Y de hecho, la familia, vos mencionaste que 3 fueron los asesinados en el triple crimen, claramente. Forza, Vina y Ferrón. Las familias de Vina y de Ferrón dicen y confirman que Lanata solía hablar de sus vínculos con Aníbal Fernández. Y la otra gran pregunta que todavía queda pendiente en esta historia es: ¿quién es la Morsa? Para los televidentes. La Morsa, en la investigación empieza a salir a la luz que los empresarios que manejaban droguerías y que al mismo tiempo tenían problemas judiciales y que al mismo tiempo hacían aportes a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, tenían un vínculo con un funcionario X, al que la decían Morsa, al que había que pagarle entre 200 y judicial. Ahora, entonces, cuando empezaban a avanzar, la pregunta era quién era. Según las familias de Vina y Ferrón, probablemente sea Aníbal. Según Graciela Ocaña y Lilita Carrió, es Aníbal Fernández. En la justicia el problema es que no hay todavía indicios. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, no hay un contacto telefónico entre ambos. Está este email, pero no hay contactos telefónicos. Puede ser, primero, que haya una triangulación, yo te llamo a vos para que vos lo llames a él, o puede ser que sea todo falso. Y ese es un signo de pregunta que sigue abierto. Qué impresionante. Terminás el libro con Carlos Zanini, es la Z, en una línea. El facilitador. Es el hombre, es el arquitecto, el facilitador. Un hombre que, por lo que a mí me cuentan, no es un corrupto, que no ha metido ningún tipo de desubicación propia, personal. Muy apegado a la ley. Muy apegado a la ley, que de hecho es el arquitecto jurídico de muchas de las normas y leyes e ideas jurídicas que ha hecho este gobierno en los últimos 12 años, pero que al mismo tiempo Carlos Zanini lo que sí ha hecho es facilitar el sistema.
Un sistema que ya venía de antes, porque recordemos que con el menemismo, por ejemplo, te recordarás que debilitaron la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que removieron jueces, fiscales y demás, pero que ya con él se potencia este sistema debilitado. Parece una contradicción, pero no lo es. Y que incluso algunas de las iniciativas que han tenido en los últimos años, como si fuera justicia legítima. Es decir, qué novedad. Ya en Santa Cruz hicieron algo parecido. Había 3 grandes referentes de la justicia independiente allá en Santa Cruz. Marcos Olivadey, Eduardo Sosa y un tercero que ahora no me va a salir el nombre. Entre ellos 3, eran los 3 que impulsaban las investigaciones incómodas para el poder. Y en un momento Zanini le dice, o aflojan con esto o yo les armo una otra asociación de magistrados. Y terminó metiéndoles adentro de la asociación de magistrados tradicional, incluso para que votaran hasta los secretarios de los juzgados de paz. Y les dio vuelta a la asociación desde adentro y la tomó el control. Zanini, que fue integrante de la Corte, del Superior Tribunal de Justicia pasó de Santa ser Cruz. Abogado y miembro del Poder Ejecutivo a referente en el Poder Legislativo a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que velaba por la constitucionalidad de los actos de gobierno del gobernador, que era el amigo Néstor Y Kirchner. solo renuncia para asumir como secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación en mayo de 2003. Gracias, Hugo. Un placer, gracias. Por la rigurosidad y por el profesionalismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.